Muy buenos días, reciban todos mis amados hermanos, sean todos bienvenidos a este tiempo de reflexión de la palabra del Señor. Hoy vamos a estar tratando un tema que he titulado Lo que significa vivir en el Espíritu. Deseo bendecir tu vida en este día, mis mejores deseos, que Dios bendiga tu vida, tu familia, que hoy tenga un día excelente en Cristo Jesús. Vamos a hablar de este tema y vamos a leer rápidamente la palabra del Señor en Romanos capítulo 8. Veamos el versículo 1. Dice la palabra del Señor: Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria sea el nombre del Señor. Hoy, déjenme decirle, mis estimados hermanos, que como sabemos, estoy seguro lo sabemos, que el principal objetivo de Dios y el principal mensaje de su palabra, de la Biblia, el principal mensaje contenido en la Biblia, es la salvación del ser humano. Ese es el principal mensaje, eso es incuestionable. Pero Dios todo lo tiene previsto. Dios, además de salvación, ha definido también cómo debemos vivir en esta tierra conforme a los lineamientos, los mandamientos o directrices que Él nos da, que Él ha establecido en su palabra. O sea que no solamente se trata de salvación, que es lo más importante, eso es incuestionable, la salvación es lo más importante, pero también el Señor ha definido cómo vivir en esta tierra. Y eso es bien importante. Y el Señor, eso de cómo vivir en esta tierra, lo planificó desde antes de la fundación del mundo. El Señor, en su palabra, en el Antiguo Testamento, nos dice que Él iba a proveer los medios para que nosotros viviéramos como Él desea en esta tierra, de una manera agradable a Él. Y eso es lo que se llama vivir en el Espíritu. En Ezequiel, tanto en Jeremías, en Isaías, en Joel 2:28, la palabra del Señor nos dice, el Señor expresa su deseo de que vivamos en el Espíritu, lo que Él denomina vivir en el Espíritu. Estoy tratando de conseguir la cita de Ezequiel, donde Él dice, en el libro de Ezequiel, Él dice que en estos tiempos Él iba a enviar su Espíritu sobre nosotros, iba a poner su Espíritu dentro de nosotros y nos iba a dar un corazón, iba a quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. En Joel 2:28 dice que en los postreros tiempos derramaré mi Espíritu sobre toda criatura, sobre toda carne, sobre todo ser humano. Entonces, el Señor, eso lo planificó desde la antigüedad. Es necesario, para poder vivir de una manera agradable al Señor, a Dios, en esta tierra, tener su Espíritu Santo en nosotros. Eso lo estableció el Señor. Eso no es invento de hombre, ni doctrina de hombre, sino que el Señor lo estableció en su palabra. Que su Espíritu Santo morara en nosotros. Por eso usted lee 1 Corintios 3:16 y 1 Corintios 6:18, dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora, vive en nosotros, porque eso el Señor desde la antigüedad, desde que la fundación del mundo, Él lo estableció así, que nosotros somos portadores del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en el cristiano. Es decir, el cristiano es un creyente que además de creer lógicamente en el Señor, en Dios, en su palabra, el Espíritu Santo vive en nosotros. Y ese vivir en nosotros significa que Él ha hecho una obra que se llama la conversión. Nos ha convertido en cristianos y ha hecho una obra de regeneración. Ha quitado la vieja naturaleza pecaminosa y carnal, lo que en Reina Valera se dice el viejo hombre,
y nos has dado nueva vida, nos has vivificado en el Espíritu, porque también se llama el nuevo hombre. Ahora somos vivificados en el Espíritu. Entonces, esta palabra de hoy es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestras luchas no las damos en nuestras fuerzas carnales. Nuestras luchas no las damos en nuestro razonamiento. Por eso la palabra del Señor sigue diciendo: porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8:14. O sea que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor estableció, dice en su palabra. Los cristianos somos guiados por el Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor siempre ha deseado para nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Así que, mis estimados hermanos, en esta tierra nosotros vivimos y debemos vivir mejor, tratando de agradar al Señor. Esto no se trata de hacer algunas cosas buenas, sino tener oído espiritual, vista espiritual, que lo da el Espíritu Santo morando en nosotros, para obedecer lo que el Señor ha establecido en su palabra. Entonces, en esta tierra existen personas que están muertos espiritualmente, o sea, personas no cristianas. La Biblia llama en 1 Corintios capítulo 2 el hombre natural. Y está el hombre espiritual, el hombre que ha sido vivificado en el Espíritu. Usted recordará que el hombre está compuesto de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. La persona que no tiene a Cristo está espiritualmente muerto. Por eso dice, está muerto. Y cuando la persona es vivificada en el Espíritu, está asegurando su salvación. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es que el Señor lo que desea, ahí vamos al centro de esta predicación, de esta exposición de la palabra, es que nosotros andemos guiados por el Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice la palabra del Señor: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Vea lo que dice la palabra. Nos está diciendo la palabra: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. O sea, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo y no ser guiados por la naturaleza pecaminosa y carnal. Hay personas que se dicen cristianas o son cristianas, pero al momento de actuar es como si echaran a un lado al Espíritu Santo, lo apartaran, lo apagaran, y ellos son los que reaccionan carnalmente. Si alguien los ofende, reaccionan de la misma manera. Si alguien habla mal de ellos, reaccionan también como una persona carnal, no espiritual. Es decir, que a pesar que el Espíritu Santo viva en nosotros, mora en nosotros, nosotros tenemos la capacidad para decidir cómo actuar, cómo ser guiados. Si nos seguimos guiando por nuestros impulsos carnales o permitimos que el Espíritu Santo nos guíe y obedecemos al Espíritu Santo. La Biblia, sobre todo en Hechos de los Apóstoles, están ejemplos de cómo el Señor, a través del Espíritu Santo, guiaba a los apóstoles. Les decía: no vayan a tal parte, cojan por aquí, cojan por allá, apártenme a Saulo y a Bernabé para esto. Y dice la palabra, el Espíritu Santo hablaba directamente y daba las instrucciones. En estos tiempos también. En el libro Apocalipsis, en las cartas a las iglesias, a las 7 iglesias, a todas las iglesias el Señor le finaliza diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. O sea que el Señor sigue hablando a su iglesia hoy también. Pero necesitamos, además de vivir en el Espíritu, recibir esto es lo que quiero volverme un poco.
Usted necesita, si aún no lo tiene, estimado amigo, que es creyente, pero no ha sido bautizado, es lo primero, lo más importante que usted debe lograr. Que el Espíritu Santo venga sobre su vida. Y no es difícil. La palabra del Señor nos dice que si nosotros lo deseamos, tenemos fe y tratamos todo lo posible de ser obedientes a la palabra del Señor, el Señor manda a su Espíritu Santo y nos bautiza con Él. No hay ninguna cosa complicada. Es disposición de corazón, de desearlo, anhelarlo y ser obediente a la palabra del Señor. Así que hoy el llamado el Señor nos hace es, ya que vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu Santo. Finaliza la palabra diciendo hoy, ya que vivimos por el Espíritu, ahí Espíritu está en mayúscula, es el Espíritu Santo, ya que vivimos por el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo ya nos hizo nueva criatura. Sigamos la guía del Espíritu Santo en cada aspecto de nuestra vida. Sigamos la guía, eso es lo que necesitamos, ser guiados por el Espíritu Santo. El cristiano, nosotros somos seres espirituales. Y además de ser seres espirituales, no reaccionamos, no vivimos carnalmente. Vivimos en la carne, pero actuamos guiados por el Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. Nuestra naturaleza ya no es la naturaleza pecaminosa y carnal con que vive el hombre que no conoce a Cristo, sino que ahora nuestra naturaleza es espiritual. Ahora el Señor ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, nos ha dado nueva vida, nos ha vivificado, nos ha hecho salvos, nos ha regenerado. Somos nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así es que hoy somos conscientes y debemos serlo siempre de que el Señor, a través de su Espíritu Santo, mora en nosotros y que ha cambiado nuestra vida. Ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús. Señor, gracias te doy por este día. Bendigo a todos y cada uno de mis hermanos, toda persona que ve esta corta reflexión. El deseo de esta es siempre aportar algo en tu crecimiento espiritual y traer la luz de la palabra, la verdad a tu vida. Que sepas que el Señor tiene planes para cada uno de nosotros. Él ha establecido todo esto para que nosotros seamos guiados. No estemos en la vida como sin saber qué hacer, ni para dónde vamos, ni qué hacemos. No, el cristiano está definido en lo que va a hacer porque somos guiados por el Espíritu Santo. Así que gracias, Dios mío, por tu Espíritu Santo que has puesto en nosotros. Gracias, Señor. Bendice a cada persona que tiene su Espíritu Santo morando en él, y también bendice a aquellos que no lo tienen, precisamente poniéndolo en su vida. Nuestro cuerpo, nuestro templo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros y eso es lo que el Señor quiere para ti en este día. Gracias, Señor Jesús. Te doy la honra y la gloria a ti. En Cristo Jesús, Padre Celestial. Amén y amén. Estimado hermano, gracias por acompañarnos en estas cortas reflexiones de la palabra del Señor. Y nuestro deseo es que, repito, seamos edificados conjuntamente a través de la exposición de esta palabra. Eso es lo único que nos anima, por eso lo hacemos con mucho amor para usted, para todos los que llegan a estas retransmisiones. Que el poder de Dios se derrame en tu vida. Nos reencontraremos en una nueva reflexión, pero mañana, con la ayuda, el permiso del Señor, estaremos con un precioso y poderoso tiempo de oración. Que Dios te guarde, Dios te bendiga. Recuerda, Cristo viene pronto. Mantente en integridad y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios te bendiga.